una persona es condenada injustamente por el artículo 384 del Código Penal, es decir, una persona que tenía carnet de conducir en su país de origen y que finalmente ha sido condenada en España por el artículo 384 del Código Penal. ¿Qué se puede hacer si la sentencia ya es firme? Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a ver si conducir sin carnet de conducir español, pero con un carnet de conducir de otro país, ¿es delito o no lo es? De la mano de un caso propio y también de jurisprudencia. Vamos a ver dos artículos diferentes. Por un lado, el artículo 384 del Código Penal, que castiga diferentes conductas. Castiga a aquella persona que condujere a sabiendas de haber perdido totalmente la vigencia de su carnet de conducir o los puntos, es decir, un procedimiento administrativo. También castiga a aquella persona que condujere a sabiendas de haber perdido, de haber sido privado de su derecho a conducir por una resolución judicial. Y en tercer lugar, y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, el artículo 384 también castiga a aquella persona que condujere sin haber obtenido nunca el carnet de conducir. Por otro lado, tenemos el artículo 21 del Reglamento General de Conductores, que dice lo siguiente. Permisos válidos para conducir en España. En principio habla de una serie de requisitos dependiendo de cuáles sean los países, de cuáles sean los convenios, pero bueno, por lo general, en su mayoría, también se dice que el permiso de conducir del otro país obviamente se encuentre en vigor, que el titular de ese carnet de conducir tenga la edad requerida en España, es decir, 18 años para conducir, y que no haya transcurrido, y aquí viene lo importante, el plazo de 6 meses como máximo contando desde que su titular adquiriera la residencia normal en España. Continúa diciendo que si su titular no acreditara la residencia normal en España, en aquellos permisos solamente serán válidos para conducir en nuestro país si no ha transcurrido un plazo de 6 meses y por último y no menos importante, se establece que transcurrido ese plazo de 6 meses carecerán de validez estos permisos de conducir. Por tanto, de la interpretación literal de esto, se podría decir que una persona que viene a España con su carnet de conducir de su país de origen, pero ha pasado ese plazo de 6 meses y no lo ha convalidado, no se ha sacado aquí el español, podría ser que haya perdido la vigencia. Y si ha perdido la vigencia, conforme al artículo 384 del Código Penal, esa conducta es un delito. Los hechos no son constitutivos de delito, sino de una infracción administrativa. Y el contenido de este vídeo se me ha ocurrido a raíz de un caso real que he tenido esta semana. Os hice unas preguntas por Instagram y me pareció curioso contároslo. Mi caso real fue el siguiente y luego también os voy a poner jurisprudencia del Tribunal Supremo. El caso real era que una persona había venido a España y tenía carnet de conducir en su país de origen, Egipto. Esta persona llevaba aquí más de 6 meses y se había apuntado ya para realizar los exámenes del carnet de conducir en España. Se había sacado el teórico y tenía previsto el examen práctico para la semana siguiente. Justo esa semana antes del examen práctico le para la policía y entiende que a raíz del artículo 21 del Reglamento General de Conductores ese permiso de Egipto carece de vigencia y por tanto nos encontraríamos ante un delito del artículo 384 del Código Penal, le detienen y pasan el atestado como juicio rápido al juzgado de guardia para celebrar diligencias urgentes de juicio rápido. Una vez en el juzgado entro a hablar con el fiscal y le digo que yo entiendo que esos hechos son constitutivos de infracción administrativa. Efectivamente, el Ministerio Fiscal opinaba lo mismo y al final se acabó decretando el sobreseimiento libre de las actuaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Así lo ha expresado el Tribunal Supremo en su sentencia de pleno 369 del 2017, 22 de mayo, al proclamar que el delito se comete por el propio riesgo, es un delito de peligro en abstracto, por el propio riesgo generado para la circulación vial, al carecer el acusado de las comprobaciones oportunas de su idoneidad física y su aptitud mental, así como sobre los conocimientos teórico-prácticos que le habiliten para llevar a cabo la conducción. Es decir, el Tribunal Supremo lo que hace es una interpretación literal del artículo 384 cuando dice se castigará a aquella persona que condujera sin haber obtenido nunca el carnet de conducir. Lo que establece importante es que esa persona que coja el vehículo tenga los conocimientos o no los tenga y por tanto cree ese peligro contra la seguridad vial, que no tenga los conocimientos para conducir o que sí los tenga aunque los haya obtenido en otro lugar. El artículo 21.3 del Reglamento de Conductores impone canjear el permiso foráneo inicial por un permiso español a quienes mantengan una presencia en España por un tiempo superior a 6 meses, fijando en la norma que el incumplimiento de esa exigencia determina la pérdida de validez de ese permiso. No obstante, dice, la conducción en esta situación de invalidez es un supuesto ajeno al ámbito de aplicación del artículo 384 del Código Penal y que por tanto no es delito, siempre y cuando añade, y esto es al supuesto práctico exacto de esa sentencia,
que el conductor además no haya sido suspendido del permiso por haber perpetrado infracciones que le hayan supuesto la pérdida total de puntos. Es decir, en el supuesto de esta sentencia hubo una persona que tenía dos carnets de conducir, un carnet de conducir en Andorra y un carnet de conducir en España. Conduciendo en España se le fueron retirando los puntos hasta que perdió la vigencia del carnet de conducir en España. Recurrió diciendo que además tenía carnet de conducir en Andorra. Lo que quiere decir el Tribunal Supremo es que esa persona verdaderamente, si había perdido la vigencia del carnet en España por la pérdida de puntos, efectivamente ya no tenía esos conocimientos y se tiene que volver a examinar, y por tanto sí que produjo, y en este caso se desestima el recurso de casación, pero nos sirve para saber lo demás. Se desestima el recurso de casación entendiendo que esa persona sí que había cometido un delito del artículo 384 del Código Penal. Y ahora vamos más allá con aquellos supuestos en los que una persona es condenada injustamente por el artículo 384 del Código Penal, es decir, una persona que tenía carnet de conducir en su país de origen y que finalmente ha sido condenada en España por el artículo 384 del Código Penal. ¿Qué se puede hacer si la sentencia ya es firme? Pues aquí tenemos el cauce del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, aportando la prueba nueva que no se aportó en su momento y quizá, y os dejo abajo también una sentencia en este sentido, sea favorable. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los estrados.